para que conozcamos que el tiempo está cerca y que sepamos que todo se acerca a un final culminante de la cronología de las profecías de Dios. Y antes de continuar, solamente agrego que si es un libro escondido y es un libro que está realmente no revelado a las personas no cristianas, sin embargo, hay pocos cristianos que se introducen en el libro del Apocalipsis, ni tampoco lo pueden interpretar correctamente. Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló. Y aquí se usa otra vez la palabra apocalipto. Dios nos corre el velo cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual. Y es triste que muchos cristianos, pues por falta de diligencia en el estudio de la Biblia, de la memorización de la Biblia, de la meditación de la palabra de Dios, de caminar cerca de Jesucristo, permanezcan en un estado a 5 o 10 años de ser cristianos que no han llegado a la madurez. Entonces es imposible, sin esta madurez espiritual, poder comenzar a entender, a comprender toda la simbología del Apocalipsis. Además que el Apocalipsis es un libro paralelo al libro de Daniel. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se puede estudiar el Apocalipsis sin antes haber estudiado el libro de Daniel. Porque todas las profecías de Daniel es el primer cuadro que pintó y dejó inconcluso Daniel. Viene el apóstol Juan 600 años después, y ese cuadro que pinta Daniel de las profecías bíblicas lo termina de pintar, o sea, lo culmina el apóstol Juan. Interesante, don Armando. Justamente cuando uno escucha acerca del Apocalipsis, se confunde la gente y bueno, lo asocian 100% con el fin, lo asocian con el Armagedón, que todas estas cosas, ¿verdad?, pueden ser eventos específicos en los cuales el libro pues habla muy bien. Yo quisiera ir, don Armando, un poquitito más atrás antes de preguntarle ¿qué hacemos para comprenderlo? ¿Qué hacemos para entender el Apocalipsis? Pero, don Armando, nos acaba usted de mencionar que Juan, el apóstol, fue quien lo escribió, pero ¿en qué momento lo escribió, don Armando? ¿Dónde estaba él? ¿Esto fue una revelación de Dios? ¿Fue algo profético? ¿De qué forma esta revelación le fue al apóstol Juan? Claro. Bueno, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en sobrevivir. Se calcula que tendría entre 90 y 95 años de edad cuando escribió el Apocalipsis. Él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra al oriente del mar Egeo, y cualquier persona que haya ido a Grecia o visite Turquía, pues se encuentra bastante cerca, porque Patmos tiene 48 kilómetros de circunferencia y tiene 16 kilómetros de largo, y se encuentra exactamente a 56 kilómetros de Turquía. Así que ahí estaba exiliado el apóstol Juan, el último de los apóstoles de Jesucristo, por el emperador romano. Y pues en aquel tiempo, cuando una persona estaba exiliada políticamente, porque en el caso de Juan fue un exilio político, aunque él dice que por causa de la palabra de Dios, bueno, pues fue un exilio donde él ya en su vejez iba caminando por la playa, y tal vez él pensó que había terminado su carrera, que para qué valía la pena ser cristiano, cuando de repente él voltea, oye una voz que le dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y se encuentra enfrente físicamente con la persona de Jesucristo glorificado. Esta es la única parte en toda la Biblia donde se describe la glorificación de Jesucristo después de su resurrección. Y se le retrata con los ojos como llama de fuego, con un pelo blanco como la lana, un vestido de lino blanco que representa la santidad, la pureza, la limpieza, con un cinto de oro y con los pies como de bronce bruñido, que significan el juicio. Y Cristo se retrata detrás de 7 candeleros que son y representan la iglesia de Jesucristo desde hace 2000 años. Entonces es un libro maravilloso, es un libro profundo, es un libro que contiene las finales revelaciones o los descubrimientos que el apóstol Juan hace mediante el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender claramente
cómo va a terminar la humanidad, porque la humanidad, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué acaso continuará el dolor y la muerte para siempre? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Regresará Jesucristo al mundo? ¿Qué área geográfica controlará el anticristo? ¿Terminará todo con la muerte? Todas estas interrogantes son contestadas en el libro del Apocalipsis. Don Armando, creo que muchas personas y creyentes al ver estas figuras literarias, estas figuras que literalmente aparecen ahí, ¿verdad? De animales, de bestias y demás, ahí como que la gente se confunde, ¿verdad? Bastante, pero ¿cómo hacemos, don Armando, para verdaderamente comprender, para poder entender este libro, para poder entender esta revelación que, como ya usted lo ha dicho, fue dada al apóstol Juan en un momento específico para la iglesia también? Pero ¿cómo lo comprendemos, don Armando, el Apocalipsis? Bien, el Apocalipsis, nos podemos dar cuenta inmediatamente que contiene 348, repito, más de 348 citas del Antiguo Testamento. O sea, entramos al Apocalipsis después del capítulo 3, 2 y 3, que es la iglesia, e inmediatamente toda la simbología, el altar de Dios, las trompetas, las copas, los cuernos, todos estos símbolos pertenecen al Antiguo Testamento. Entonces, para poder interpretar los símbolos del Apocalipsis, necesitamos, desde luego, conocimiento del Antiguo Testamento, principalmente, repito, del libro de Daniel. Así que cuando venimos al Apocalipsis, vamos a encontrarnos con un panorama maravilloso porque nos muestra finalmente la culminación del programa de Dios, donde los cristianos vamos a vivir eternamente durante el reino milenial o el reino mesiánico con Jesucristo, junto con los judíos y gentiles convertidos aquí en este mundo, en esta tierra, durante 1000 años. Y después, repito, del capítulo 2 y 3 que describe las iglesias, vemos nosotros cómo vienen los juicios de Dios contra un mundo completamente incrédulo. Al grado que, por ejemplo, en el capítulo 9 del Apocalipsis se menciona que aún después de la quinta y la sexta trompeta, los hombres continuaban blasfemando el nombre de Dios. Y creo que nos encontramos en este preciso momento de la historia donde podemos percibir la deshumanización total del ser humano. El ser humano ha llegado a un punto actualmente donde las Naciones Unidas acaban de declarar que van a establecer la pedofilia. Escuchemos esto, a todas las naciones adheridas a esta organización. Se está tratando ya de adoctrinar a los niños menores de edad en la ideología de género. Estamos en un mundo completamente descompuesto, desarticulado. Las naciones están tratando unas de adherirse ya a Rusia, otras a la China, y ya tienen miedo de que pertenezcan, ya no confían en el paraguas que Estados Unidos de Norteamérica fue desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa ya no tienen ninguna confianza en Estados Unidos. Está a punto ya de venir una recesión en Estados Unidos, un desarticulamiento total de la economía, de la política, de la filosofía, de la religión. Es el mundo que describe la Biblia. Así que nosotros como cristianos sabemos claramente que mientras más oscuro esté el mundo, más cerca estamos de la venida de Jesucristo, porque ciertamente ya los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo. Así es, don Armando. Y bueno, comentarles a todas las personas eso que aparece en pantalla para que ustedes descarguen gratuitamente las notas del doctor Alducin. Váyase al WhatsApp. ¿Qué tienen esas notas? Yo le voy a leer aquí un pedacito. Vamos a ir hablando de estos temas, pero escuchen, el primer punto son las escuelas de interpretación. ¿Cuáles son? El segundo, las claves de interpretación. Don Armando nos va a estar comentando acerca de esto a continuación también. La división del libro por clases, o sea, cómo se divide el libro del Apocalipsis por diferentes clases. Y el punto 4 por ahí, la naturaleza de esa revelación. Así que está por ahí, váyase al WhatsApp, converse con el agente virtual que le aparece por ahí, elija la opción de descargas, el punto 4 ahí, descargas, y se va donde dice el Apocalipsis. Ahí con su telefonito bien fácil, agregue ese número, +1 469 781 1000. Ahí están gratuitamente. Esto escrito, elaborado por don Armando, y qué privilegio tenerlo aquí. También tenerlo en Enlace Plus para que usted pueda compartir estas notas. Compártalas ahí por medio de su WhatsApp también. Vamos a seguir en el tema, don Armando, y justamente hablemos acerca de estas principales interpretaciones que hay, ¿verdad? Sabemos que puede ser de repente un tema
controversial para algunos, no tan controversial para otros, ¿verdad? En cuanto a la interpretación del Apocalipsis, bien lo dice usted por ahí en el documento, algo que fue, algo que es y algo que será. Ahí la misma palabra de Dios nos revela, ¿no? Un poco, usted nos va a hablar de esto, pero cuéntenos acerca de estas clases de interpretaciones que hay, don Armando. Claro, en primer lugar tenemos que sentar una base. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, que la Biblia no es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede venir a la Biblia y decir, yo creo que significa esto o yo pienso que significa aquello. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, si queremos realmente tener una interpretación correcta, no solo del Apocalipsis, hay tantas cosas en la Biblia que podríamos decir estamos alrededor de la mente de Dios. Imaginémonos eso. O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Así que venimos con una mente todavía infectada por el pecado, aun cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Venimos a la Biblia, que es la revelación divina a la mente humana, todavía con muchas nebulosas, con muchas nubes, con muchos problemas de entendimiento y de comprensión. Pero todas estas nubes y todas estas nebulosas que todavía tenemos van poco a poco saliendo de nuestra vida en el momento que entra más la luz. Dice en la primera carta del apóstol Juan, mientras más luz tenemos, más oscuridad sale de nuestra mente. Mientras más limpieza tenemos de nuestra alma, más pureza sexual, más claramente somos sinceros ante las personas, mientras los motivos con los cuales estamos sirviendo a Dios no son por el dinero, ni por interés, ni por quedarle bien a la gente, ni ser simpáticos con la gente tampoco, mientras manifestamos una personalidad sincera, una conciencia limpia, en ese mismo nivel y grado, el Espíritu Santo nos va a ir revelando más y más de la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en toda la Biblia, por ejemplo, Génesis 6, la invasión de los ángeles a las mujeres, tiene dos interpretaciones. Rápidamente muestro estos ejemplos para que entendamos el Apocalipsis. Otra interpretación dice que no, que son los descendientes de Caín, los hijos de Dios. Una vez que estudiamos claramente la etimología de las palabras hijos de Dios, Ben, Elohim, etcétera, etcétera, concluimos que no hay donde movernos, ¿verdad? Fueron ángeles que pervirtieron la genética de Dios. Otras interpretaciones en la Biblia dicen que pues hay versículos que parece que se pierde la salvación. En todo el Nuevo Testamento solo hay 5 pasajes donde parecen el pasaje decir que se pierde la salvación. Una vez estudiados diligentemente, comparados con los más de 150 que dicen que la salvación es imposible de perder, pues llegamos a un balance, porque tenemos que pensar teológicamente lo que estamos estudiando. Y así podemos encontrar con lo de la salvación, con los dones espirituales, etcétera, etcétera. Bueno, si tenemos problemas con estas interpretaciones, imaginémonos al llegar al Apocalipsis, ¿cuántas interpretaciones hay? Pero principalmente hay 2 interpretaciones o 2 perspectivas que se han usado para determinar el significado del Apocalipsis. La primera es el amilianismo, o también se conoce como el preterismo. ¿Qué enseña esta interpretación o estos maestros? Aunque desde luego son muchos hermanos en Cristo de nosotros, que todo ya pasó, que todas las profecías del Apocalipsis las espiritualizan y que el milenio no significa 1000 años, que los 42 meses no significan 42 meses, que Babilonia no significa Babilonia, que Jerusalén no significa Jerusalén, y que todo esto ya tuvo un lugar en la historia. Y la otra interpretación, la que he encontrado más racional y más lógica, es la futurista, que implica claramente que después del capítulo 3, todos los acontecimientos son totalmente futuros. Y esto nos lo puede mostrar el mismo libro. Dice el Apocalipsis en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto por el amor de Dios. Desde el primer versículo nos habla que el libro es futurista y le declaró enviándolo a su ángel, que ha dado testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto.
Dichosos los que leen. Es la primera bendición que encontramos. Y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que continuamente nosotros vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, que es un libro futurista. Por ejemplo, en el capítulo 22, ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? Veamos el versículo 7. Y todo esto nos comprueba que claramente el libro es un libro futurista. 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo termina diciendo que el libro es de carácter profético, y cuando es de carácter profético implica el futuro. Vemos también nosotros en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, que Jesucristo dice: yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan o el ángel, y él me dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra vez, ¿verdad? El testimonio de Jesús prueba que todo el libro es profético. Si no fuera cierto, no habría tampoco ningún significado para los vencedores de las iglesias, que se les promete una recompensa cuando ellos se encuentran dentro de la vida cristiana triunfantes y victoriosos. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder interpretar correctamente el Apocalipsis. Es imposible que el Apocalipsis haya ya sucedido, porque todo es de carácter 100% profético. Don Armando, usted mencionaba acerca de las diferentes escuelas, ¿verdad? Unos hablan del futuro, otros hablan del pasado, otros hablan de ideas, ¿verdad? Pero qué importante es esta parte de poder interpretar correctamente esos eventos, ¿verdad? Porque vemos y mucha gente nos escribe inclusive, ¿verdad?, acerca de diferentes términos, ¿verdad? Bueno, nos hablan de las iglesias, nos hablan acerca de el anticristo, nos hablan acerca del rapto, nos hablan... ¿Cuáles son, don Armando, usted diría como estos eventos, ¿verdad?, principales que nos describe el Apocalipsis, ¿verdad?, en el cual debemos tener una interpretación, vamos a ver, adecuada para no confundirnos y no estar esperando algo que, ¿verdad?, que no necesariamente va a pasar hoy o va a pasar mañana, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esa correcta interpretación de los eventos la podamos manejar como creyentes? Claro, hay una clave muy, muy importante en el Apocalipsis, que cuando nos apartamos de esta clave, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, viene la confusión y revolvemos la cronología de los pasajes o creemos que ya han sucedido. Y la clave son las palabras de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 19. Veámoslo con mucha atención. Le dice Cristo a Juan: escribe las cosas que has visto. Esto se refiere al capítulo 1, lo que Juan vio, o sea, la persona de Jesucristo que la escribe en el capítulo 1. 2, y las que están en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es la historia de la iglesia. Y estas 7 iglesias representadas geográficamente en Turquía o en el Asia Menor son una representación de todas las iglesias o de las características principales que el Espíritu Santo encuentra o va a encontrar a través de toda la historia de las iglesias. Así que es imposible compilar o llegar a la conclusión de que las iglesias que están escritas en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis pertenecen solamente a esa época, porque es la característica de todas las iglesias. Y en tercer lugar, Dios le dice, o Jesucristo a Juan: escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de las que son, o sea, después de la historia de las iglesias, que comienza en el capítulo 4. Del capítulo 4 hasta el capítulo 19 encontramos todas las cosas que son después de las iglesias, o sea, después del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4, precisamente en el versículo 1, vemos la representación del arrebatamiento de la iglesia, cuando dice el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta en el cielo, y me dijo una voz como de trompeta diciendo: sube acá,
y te mostraré las cosas que sucederán después, otra vez el énfasis de estas, o sea, después del capítulo 2 y 3, que contiene toda la historia de las iglesias. Cuando nosotros realmente podemos encontrar esto, una vez que estas divisiones son olvidadas, el estudiante de la Biblia va a perder la dirección y va a comenzar a revolver las cosas, confundiendo el orden divino. Creo que el Espíritu Santo no puede ser más claro en haber trazado las cosas que vio Juan, las cosas que él ha estado presente y las cosas que serán, determinando claramente que estas tres divisiones es lo que hace el libro del Apocalipsis. Don Armando, me siento yo a leer la Biblia. Vamos a ver un consejo práctico para todos los creyentes y hermanos que nos están viendo. Le digo don Armando porque así le dice don Jonás, y bueno, en Costa Rica también es muy habitual decir don Armando, pero bueno, pastor Armando, ahí ya me regañaron también, como regañan a don Jonás. Así que bueno, pastor Armando, don Armando, también me siento yo a leer la Biblia, abro el libro del Apocalipsis. No lo voy a abrir con temor. Me ha pasado muchísimo, Armando, que he visto a personas decir, no, yo leo todo menos el Apocalipsis, ¿verdad? Y que inclusive qué error, ¿verdad? Porque también a veces dicen, no lo voy a leer porque siento que no entiendo nada, no lo voy a leer porque... Entonces, poniéndome en los zapatos de cualquier creyente que quizás no tenga la experiencia, el conocimiento que usted ha adquirido a lo largo de su caminar en la fe con el Señor y estudiar la palabra y muchos otros, ¿verdad?, pues grandes hombres y mujeres de Dios que han traído revelación de parte de Dios, ¿verdad? Por medio de libros y demás. Pero me siento yo a leer el Apocalipsis. ¿Qué mentalidad debo tener yo a la hora de leerlo? Las escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios nos hablan, ¿verdad? A veces nosotros queremos interpretar un poquitito más o queremos crear nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y es tal vez ahí a veces en donde suceden pues muchas interpretaciones de repente incorrectas. Pero don Armando, uno como creyente, como quizás no tiene todo el conocimiento acerca de la interpretación bíblica, ¿verdad? Pero ¿qué ojos debo tener yo como un creyente hacia el Apocalipsis? ¿Cómo lo debo leer? ¿Lo leo hacia mí? ¿Lo leo hacia la iglesia? ¿Lo leo hacia algo más, verdad? ¿Cómo interpretar eso bien? Bueno, dice claramente en Apocalipsis 1:3 la bendición. Bienaventurado el que lee. Ya simplemente leer Apocalipsis y los que oyen, todos ustedes que en este momento están oyendo palabras del Apocalipsis, dice la Biblia, y guardan las cosas que tú puedas saber que la puedes aplicar a tu vida, seas dichoso y seas bienaventurado, porque el tiempo está cerca. Alguien me preguntó, esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. El apóstol Juan viaja aproximadamente 2000 años hacia el futuro, porque hace 2000 años nada de lo que escribe el apóstol Juan había sucedido. Repito, las cosas futuras del capítulo 4 hasta el capítulo 19, que son los 21 juicios de Dios contenidos en el Apocalipsis. Entonces Juan viaja hacia el futuro y ve lo que va a suceder en el futuro. Él puede percibir, por ejemplo, en el capítulo 11 dice la Biblia que cuando maten a los 2 testigos, el anticristo los van a poner en el centro de la ciudad de Jerusalén y no los van a querer enterrar por 3 días para que todo el mundo pueda ver a estos 2 testigos muertos por el anticristo que habían atormentado a la tierra. Pregunta para todos los ateos, escépticos y agnósticos que nos están escuchando. ¿Cómo pudo el apóstol Juan escribir hace 2000 años que vendría un tiempo cuando todo el mundo iba a presenciar el mismo evento? O sea, actualmente desde el siglo XX, XXI que nos encontramos, lo que pasa ahorita en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Roma, lo podemos ver inmediatamente a través de la televisión. Bueno, el sistema internacional de telecomunicación espacial se puso en práctica hasta 1970 del siglo pasado. Entonces, ¿cómo pudo el apóstol Juan saber que vendría un momento en la historia en la que todas las naciones podríamos ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de telecomunicación? Así que cuando venimos al Apocalipsis nos encontramos
aunque no entendamos muchas cosas, que hay cosas sorprendentes de carácter científico, de carácter biológico, de carácter histórico, de carácter geográfico, como otra vez Babilonia termina el Apocalipsis, que comienza en el capítulo 10, fue la primera ciudad, alguna simbolismo muy profundo tiene que tener Babilonia. Yo estoy haciendo una serie que se llama El Misterio de Babilonia, lo puedes encontrar en el YouTube, pero todo esto nos habla de todos los misterios que se encontraban, que puedan ser descubiertos a través del Espíritu Santo. Ahora, para contestar concretamente tu pregunta, Isaac, la Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, para poder ver, ¿dónde vemos a Dios? En la Biblia. En la Biblia podemos ver a Dios, podemos ver, no físicamente ni visiblemente, pero podemos, como Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Cristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Entonces, cuando venimos a la Biblia, vemos las palabras de Dios que entran a nuestro espíritu y pueden iluminar nuestro entendimiento para conocer más a Dios. Pero ¿qué se necesita? ¿Cuál es la condición más importante? Ser puros de corazón. O sea, limpiar nuestra vida. Yo no puedo venir en pecado a la Biblia, ni con problemas de odio, ni de rencor, ni tampoco con teniendo un amante o viviendo una vida sexual completamente de libertinaje, o debiéndole dinero a alguien, o robando, desfalcando a alguien. No podemos venir a acercarnos a Dios más que con una conciencia limpia, como lo dice Hebreos capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, con una conciencia purificada, para que la mala conciencia no nos impida ver las palabras de Dios en la Biblia. Así que no solamente en el Apocalipsis, sino en cualquier libro de la Biblia, necesitamos una precondición importantísima: purificar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, y venir a Dios antes, orar. Señor, examíname, como decía David, conoce mi corazón, mis pensamientos, y Dios se va a revelar a nuestra vida. Amén. Esperemos que así sea. Y usted en casa y que se le quite el temor, lea el libro del Apocalipsis. El Señor le quiere hablar a usted también ahí por medio de eso. Así que agradecerle a don Armando también por estas notas que él ha preparado. Están ahí, es un documento elaborado por el doctor Armando Alducin en el WhatsApp que aparece ahí en pantalla, +1 469 781 1000. Váyase a la sección de descargas. Ahí usted con ese agente virtual seleccione la opción de descargas. Y la primera opción que aparece ahí es el Apocalipsis. Cuando usted selecciona esa opción, le va a descargar un PDF. Ese PDF son 2 páginas en las cuales está esto que estamos conversando el día de hoy. Así que le invito para que usted lo descargue por medio del WhatsApp de Enlace, o también lo pueda ver por medio de Enlace Plus. Ahí como un artículo va a estar para que usted lo pueda compartir con muchas personas más. Así que esa es la invitación. Queremos seguir escuchando acerca de este tema, don Armando. Y bueno, como tenemos el privilegio aquí de tenerlo casi todos los miércoles, ¿verdad? Qué bonito seguir escuchando. Y hoy específicamente acerca del libro del Apocalipsis, algo que la verdad abarca muchísimos eventos. Estamos aprendiendo hoy a interpretar, a cómo interpretarlo, a cómo verlo, con qué ojos verlo. Y hablando acerca de eso, don Armando, justamente tiene estructura el Apocalipsis. Si uno definiera esto y esto, ¿verdad? O tiene este orden específico, tiene estos temas en específico, ¿verdad? ¿Cuál es esa división o esa clasificación que tal vez a muchos se les hace más fácil poderlo entender de esa forma, don Armando? Claro. Bueno, como hemos visto un poco anteriormente, bastante resumido, pues los capítulos del 1 al 3 principalmente trata con la iglesia en el mundo. El capítulo 4 y 5, el Apocalipsis describe a los santos en el cielo, representados por los 24 ancianos, ¿verdad? Y esto nos muestra claramente que es el cumplimiento, el Apocalipsis es el cumplimiento de una profecía que escribió Daniel que se llama la semana 70. En Daniel 9, 24 al 27, el ángel le revela a Daniel el futuro de la ciudad de Jerusalén y de los judíos, de las personas de los judíos. No está relacionado con nosotros. Entonces, para que se cumpliera la semana 70 de Daniel, que quedó inconclusa cuando Cristo entra el domingo de Ramos a Jerusalén, y ahí los judíos aparentemente le adoran, y 5 días después le crucifican, Dios deja de tratar con Israel y levanta una nueva entidad que se llama la iglesia.
La iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento no había el cuerpo de Cristo. Las personas no habían sido adheridas al cuerpo, a los huesos y a la sangre de Cristo, como lo somos los cristianos bajo el nuevo pacto y bajo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia que ahorita está vigente en el plan de Dios va a durar 2000 años. Y después de estos 2000 años, tenemos que salir de este mundo lógica, racional, teológicamente, para que Dios regrese con los judíos a cumplirles las promesas que les hizo tanto a los patriarcas como a los profetas, y el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Baruch Hashem Adonai Eloheim, en el hebreo, que significa no me verán, o alabado sea el nombre de Dios, y no me verán, dijo Jesús, hasta que me vean otra vez por segunda vez. Entonces, los judíos tuvieron un regreso nacional en 1948, sin embargo, no se convirtieron, aunque hay se calcula que hay más de 175,000 judíos étnicos que ya aceptaron a Cristo como el Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, la nación de Israel vive en una total apostasía. Ya sabemos que Tel Aviv ahorita es la capital gay del mundo entero. Vemos ahorita el mare magnum y la desarticulación política que hay en Israel. Entonces, los judíos se van a convertir cuando atraviesen el desierto de la prueba otra vez, que serán los 7 años de la tribulación. Cuando atraviesen este tiempo, Dios tratará con ellos, ahí podrán ellos reconocer que Jesucristo es el Mesías y se cumplirán todas las promesas de Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Jeremías capítulo 36, y Jeremías 50, 51, Isaías capítulo 13, etcétera, etcétera, donde estos profetas nos hablan claramente que Israel regresará a Dios, verán al que traspasaron, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Hablándonos, quienes le traspasaron, los judíos, lo verán, harán lamentación, lo profetizó Zacarías 2 y Zacarías 14, para que se cumplan las palabras de Dios. Toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las promesas de Israel se tienen que cumplir, aun cuando está en la banca, y ahorita Dios está tratando con la iglesia. El centro principal de los últimos tiempos no es la iglesia, es Israel, la nación de Israel. Nosotros nos vamos y el final de los tiempos lo culminará con la propagación del evangelio, los 144,000 judíos, no mexicanos, ni guatemaltecos, ni españoles, 144,000 judíos étnicos. Por la apostasía de la iglesia, ellos culminarán la profecía de Mateo 24 y será predicado este evangelio para que todo el mundo conozca realmente y salvación de las naciones. Lo harán los judíos. Y así encontramos en Apocalipsis el altar de Dios, y vi el altar de Dios, y los judíos y las copas, todo el simbolismo, más de 200 o 300 citas del Antiguo Testamento, las encontramos en el libro del Apocalipsis. Qué interesante, Pastor Armando, de verdad, todo lo que hemos aprendido en este poquito tiempo, gracias a ustedes que nos están sintonizando. Les recuerdo que puede descargar las notas de este tema ahí en el WhatsApp de Enlace, el que aparece en pantalla, agréguelo a sus contactos, compártalo también. Y bueno, nos están viendo, don Armando, ahí por medio del YouTube, del Facebook, por medio del app de Enlace Plus también, por medio de las diferentes plataformas y dispositivos. Estamos en Roku, en Apple TV, también en Amazon Fire, también en la web de Enlace Plus, así que le invito para que usted siga en sintonía. Y por ahí justamente, oiga usted, don Armando, Omar Morales dice: hermanos míos, hablando acerca del tema de cómo leer el Apocalipsis y demás, dice: el Señor Jesucristo nos dice, no es analfabeta aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer no escudriña las Escrituras. Dice, ¿no habéis leído Oseas 4:6? O Juan 5:39 al 47, o Apocalipsis 1, justamente el que usted nos comenta, del 1 al 3, también, ¿verdad? Este es un comentario ahí de Omar, hablando acerca un poco de esto. Y escucha a doña Julia también, Julia Palma, nos comenta aquí vía YouTube, dice: es un reto entender el libro del Apocalipsis. Dice, yo le pido al Espíritu Santo siempre que me enseñe para poder comprenderlo mejor. Y ese es, como usted decía, don Armando, ese corazón humilde, ese corazón dispuesto a dejarse enseñar, ¿no? Por el Señor, por la palabra,
despacito, sin confundirse muchísimo aquí con esta estructura, con todo este análisis que el doctor Armando nos está dando. Justamente Roger está en sintonía. Roger no pudo salir en este programa porque, bueno, ahí le pasó un desprendimiento en la retina, algo así le llaman, así que saludamos a Roger, a don Jonás, si ustedes no lo han visto, y se me olvidó decirlo al inicio, si no lo han visto, ha pasado con una gripe bien fuerte, ha tenido un poco de picazón, como dice él, en la garganta, le da bastante tos, y bueno, hoy decía, ¿será que salgo o no salgo con don Armando? Pero bueno, para evitar estar cerrando el micrófono, para evitar tener que salir por acá, me dijo, bueno, hágalo usted, y yo con el privilegio de tener aquí a don Armando, pero para que ustedes sepan, don Jonás está de lo más bien, ya salió por ahí de esa parte crucial en donde tenía bastante tos y demás, así que mañana estará en el programa de Pregúntale al Pastor. Pero don Armando, Roger, que está en sintonía por ahí, nos dice, en cuanto al aspecto de la adoración, dice que describe el Apocalipsis, ¿qué opinión le merece a esto? Dice, hablando específicamente de los ángeles, de los seres vivientes, de los 24 ancianos, ¿qué cree usted, don Armando? Bueno, la adoración es una de las principales características que resaltan en el libro del Apocalipsis. Simplemente en el capítulo 5 encontramos, ¿verdad?, que cuando tomó el libro de la mano el Señor Jesucristo, que contenía los juicios de los primeros sellos, las copas y las copas, las trompetas y las copas, dice la Biblia que cantaban un cántico nuevo, cantando llenas de incienso con las oraciones de nosotros. Y digno eres de tomar el libro. Nos has hecho a Dios, ante nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Miré alrededor y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y todo lo creado que está en el cielo y debajo de la tierra. Todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria por el poder de los siglos de los siglos. Veamos a Jesucristo como el centro del universo, el centro de la adoración de los querubines, de los serafines, de los ángeles, de los seres humanos, porque esta es la razón principal por las cuales Dios también nos salvó. Sabemos que cuando Dios nos salva, la parte espiritual que tenemos es para que conozcamos a Dios, porque Dios es espíritu, para que nosotros podamos adorar a Dios y para que nosotros podamos servir a Dios. Todo que adoración, servicio tiene que ser en espíritu. Entonces, el Apocalipsis resume al universo entero alrededor del Cordero de Dios. Y es interesante, Isaac, que se mencione a Jesucristo como el Cordero, porque es la palabra en el griego que significa un cordero chiquitito, o sea, un cordero indefenso, cuando él fue el que venció, ¿verdad? El que venció la muerte, el pecado y a Satanás. Pero se le menciona el cordero porque así va a ser recordado durante toda la eternidad. En otras palabras, Jesucristo mantendrá las heridas de sus manos y de su costado por toda la eternidad, porque por toda la eternidad Él va a ser el símbolo de la redención de la raza humana y de todo el universo que pudo haber sido realmente destruido si no fuera por la intervención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la adoración es el centro del Apocalipsis, mostrándonos claramente que no hay nadie, ni ángeles, ni santos, ni curas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni papas, ni nadie digno de ser adorado más que el Hijo de Dios. Me parece muy interesante, don Armando, ahí en la decisión del canon bíblico. Usted se imagina a estos pues padres de la iglesia, ¿no? Como se les llaman, ¿verdad? Decidiendo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A dónde ponemos el Apocalipsis, verdad? Si lo escribió Juan, bueno, uno diría, ahí cerquita o por ahí, lo ponemos en el medio, lo ponemos al final, ¿verdad? Qué interesante que este libro justamente esté ahí ubicado, ¿verdad? Son de esas cosas que también uno dice el Señor, pues le reveló, ¿no? A quienes realizaron este canon bíblico, ¿verdad? Estuvieron ahí de acuerdo por medio de revelación del Señor para que así fuera, ¿verdad? Pero interesante ese dato, don Armando. Usted... creo que es importante, ¿verdad? Con todo ese tema vemos lo que sucede hoy en el mundo, ¿verdad? Hablemos de inteligencia artificial, hablemos de extremismo, de ideologías sexuales, de ideologías, la verdad, muy salidas del orden, ¿verdad? Natural, del orden biológico inclusive, ¿verdad? Se siente, don Armando, que son momentos complicados, son momentos difíciles para la humanidad. Menos mal, y yo siempre digo esto, menos mal tenemos a Cristo, menos mal tenemos
la verdad. Menos mal tenemos una roca fuerte en la cual nos agarramos ahí, don Armando, y vienen todas ideas, ¿verdad?, que el mundo trae. Qué bonito saber que estamos aferrados ahí a eso. Pero, ¿cómo hacemos, don Armando? ¿O hay forma? Uno diría, mira, esto que está pasando se parece a esto que dice esta profecía, o esto que está pasando, todo apunta a que fuera el cumplimiento de esto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para tener ese cuidado? Porque también la Biblia nos dice, ¿verdad? No dé por sentado, ¿verdad?, que esto va a pasar o que esto es así, ¿verdad? Pero cómo tener ese cuidado y también saber entender los tiempos en los que estamos viviendo hoy a la luz de la palabra, a la luz del Apocalipsis, don Armando. Claro, bueno, principalmente el capítulo 13 de Apocalipsis, otra vez escrito hace 2000 años, ¿cómo pudo el apóstol Juan? Estas son evidencias indubitables, evidencias, ¿verdad?, que le cierran la boca a cualquier, repito, ateo, escéptico, agnóstico, persona que dice, estoy buscando evidencias de que Dios existe. ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años profetizar que vendría un tiempo cuando un hombre iba a poder controlar a la humanidad por medio de una marca, el 666? Esto era imposible antes del siglo XX, porque hasta el siglo XX se inventaron los chips y todo lo que son los tatuajes electrónicos, etcétera, etcétera. Así que acabamos de pasar una pandemia donde fue un ensayo mundial para demostrar que al ser humano es muy fácil de ser controlado a través del miedo. Y cuando dijeron, ¿verdad?, pues tú no puedes entrar a ese restaurante, ni comer acá, ni allá, si no tienes una vacuna. Y aunque la vacuna era aquí, se preguntaban si era el sello del anticristo. Nos muestra que estamos en un tiempo donde está cobrando una realidad estas profecías. Así que nos estamos acercando aceleradamente al final de los tiempos, donde un hombre, el anticristo, va a usar la tecnología que hasta el siglo pasado comenzó a alcanzar el nivel que tiene ahorita, ya que ha sobrepasado la capacidad del ser humano para poder controlarla y detenerla, y comenzar a detener, controlar, y vendrán los gobiernos autoritarios, totalitarios, pero esta será la forma en la que el último dictador mundial controlará al mundo. Y esta tecnología la tenemos enfrente de nosotros. Interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Usted conéctese ahí, siga compartiendo este programa, esta transmisión. También es importante que descargue las notas que gratuitamente por ahí el doctor Armando Alducin preparó para usted. Están ahí en el WhatsApp de Enlace o también en la plataforma de Enlace Plus para que usted lo descargue, lo comparta, lo entienda y lo lea ahí despacito y con buena letra. Don Armando aquí ha hecho un esfuerzo para decirles todo en un cortito tiempo, pero usted ahí con despacio y con buena letra puede ir entendiendo e ir explicando un poco más acerca de todos estos términos que estamos viendo ahorita. Una de las preguntas, don Armando, que usted pone ahí, que me parece bastante interesante dentro del documento, el Apocalipsis nos ayuda a dar respuesta a muchos de los temas que tal vez de repente por ahí pueden haber confusión, ¿verdad? Hablamos del anticristo, hablamos de que controlará el anticristo, regresará Jesucristo de nuevo. Todo esto nos lo responde el libro del Apocalipsis. Pero una de las preguntas, don Armando, que me llama la atención es, ¿terminará todo con la muerte? Muchos creyentes, ¿verdad?, se han hecho esta pregunta, creyentes y no creyentes, don Armando, personas que dicen, bueno, termina todo, se acabó, voy para el infierno, voy para el cielo, o no sé para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis hacia esto, verdad? Esa duda, esa pregunta, esa interrogante, y bueno, nosotros como creyentes también, ¿verdad? Tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará con nosotros después de la muerte, don Armando? Sí, bueno, el capítulo 21 del Apocalipsis termina diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos que en el libro del Apocalipsis
la culminación es precisamente las promesas a todos aquellos seres humanos que han seguido a Jesucristo y que han puesto su confianza en Él. Si después de la muerte todo terminara y ya no hubiera absolutamente ninguna esperanza y todo acabara en la tierra o en la tumba, bueno, pues comamos y bebamos, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vamos a divertirnos y pues si esta vida se trata de eso, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy santo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué soy honesto? Si aquí, como dicen en México, el que no tranza no avanza, o sea, si no soy perspicaz para poder yo hacer dinero, y si no defraudo, y si no engaño, etcétera, etcétera, pues nunca voy a salir de la condición en la que me encuentro. Pero la Biblia dice, hay promesas para la santidad, para la honestidad, para la mansedumbre, para la humildad, para la benignidad, para los que son misericordiosos. Y vale la pena seguir a Jesucristo. Así es, don Armando. Gracias de verdad por esa exhortación. El tiempo va avanzando por ahí bastante rápido. Yo no quiero irme sin recordarle que esas notas de este tema están por ahí disponibles para que usted la descargue. Justamente he estado leyendo comentarios de personas en las redes sociales, don Armando, que le mandan abrazos, que le encantan sus predicaciones. Don Armando, yo siempre le cuento ahí, ¿verdad?, cómo las personas escriben y todo el muy humilde dice, bueno, es por la gracia del Señor, ¿verdad? Él nunca se echa flores, la verdad. Es una representación de un siervo de Dios, así que de verdad, don Armando, muchísimas gracias por esa actitud siempre. Así que bueno, yo de parte de esta audiencia, ¿verdad?, que siempre le saluda y le trata con cariño, pues le hago extensivo esos saludos, ¿verdad?, de personas. Y ahí hasta, ¿verdad?, lo defienden, se contradicen entre ellos, ¿verdad?, en los comentarios. Es muy bonito ver esa parte, ¿verdad? Así que agradecerle por eso, don Armando. Siempre es un privilegio en Enlace, ¿verdad?, poder hacer el llamado a aquellas personas que quizás están viendo. Justamente leí un comentario y dice, bueno, yo estoy alejado de los caminos del Señor, pero me encanta este tema del Apocalipsis y por eso estoy aquí conectado. Nos lo cuenta Williams, se llama, dice. Y como Williams, hay muchas personas ahorita que también nos están viendo, quizás han alejado ahí su camino del Evangelio, quizás lo oyeron en algún momento, quizás se apartaron o quizás nunca han recibido a Cristo en su corazón. ¿De qué se trata, don Armando? Creo que qué bonito privilegio tenemos de hablar de esta revelación del Apocalipsis, que justamente es una revelación de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Es la revelación de Jesucristo, es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Pero cómo recibimos esa revelación sin antes no tenerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Que claro, es una de las decisiones más importantes, don Armando. Si usted le gustaría dirigir a las personas en esa decisión. Claro, pues a esta persona que nos escribió y que dice que está alejada del Señor, pues yo te invito a que te arrepientas. O sea, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Dios muchas veces no se espanta ni se asusta que hayamos caído del caballo, pero a Dios le da tristeza que se queden tirados en el suelo. Entonces Dios nos da el poder para levantarnos y montar al caballo otra vez y emprender y continuar la batalla de la fe. Así que el arrepentimiento es el camino, la puerta para regresar otra vez a Dios. El que confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los encubre no alcanzará misericordia, dice el libro de Proverbios. Y a todos ustedes que nos están viendo y que no tienen a Jesucristo, no tienen la seguridad de que si tú te murieras en esta noche, te irías al cielo con el Señor. Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y por ello, al creer que tú vives y que existes por toda la eternidad, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias por el perdón que me das, por la vida eterna sin merecerlo y porque la corta vida que ahora me queda, sabiendo que las cosas van a suceder pronto y que todo se acelerará en tu programa profético, quiero estar contigo, Señor Jesús. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer.
You're not made of fairy tales. You're not some distant dream. Just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you. Nothing more, but it feels true. No disguise, no in between. Just the way it's meant to be. We don't need to be someone. We don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you. Nothing more, but it feels true. No disguise, no in between. Just the way it's meant to be. We don't need to be someone. We don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you. Still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above. We already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.